El 24 de noviembre se estrenó la película Napoleón, retratando la vida de este famoso estratega francés. Aprovechando la ocasión y sacando un poco de tiempo, he decidido hacer un vídeo especial hablando sobre su vida. Sin más dilación, comenzamos. Solo un año después de que Francia comprara la isla de Córcega a la República de Génova, nació este futuro estratega y emperador de los franceses. Como dato curioso, cuando nació le pusieron el nombre de Napoleone di Bonaparte, pero años después lo cambió por Napoleón Bonaparte. Su padre, Carlo Bonaparte, abogado, fue nombrado en 1778 representante de Córcega en la corte del rey francés Luis XVI, lugar donde permaneció durante muchísimos años, por lo que fue su madre, María Letizia Ramolino, la figura fundamental de la infancia de Napoleón. Adelantada a su época, exigía que sus hijos se bañaran a diario, cuando lo común era una vez al mes. Napoleón, huraño y taciturno, se mantuvo apartado siempre de sus compañeros. No era buen estudiante, y solo le preocupaban las matemáticas. Se dedicó a la lectura de obras clásicas como la Historia Universal de Polibio, las Vidas Paralelas de Plutarco o demás. Su padre consiguió que Napoleón y su hermano José se trasladaran a la Francia continental para estudiar en la escuela militar francesa de Brienne-le-Château a la edad de 10 años. Antes de entrar debía aprender francés, idioma que por cierto siempre habló con un marcado acento italiano por el resto de su vida. Obtuvo notas destacadas en matemáticas, obviamente, y geografía, y consiguió las necesarias para aprobar las demás materias. En 1784 fue admitido en la École Royale Militaire de París. Aunque había buscado en un principio una formación naval, terminó estudiando artillería. Napoleón sirvió en la guarnición de Valence y de Auxonne hasta el estallido de la Revolución Francesa. Napoleón apoyó a los jacobinos, básicamente los revolucionarios, cosa que no moló al líder nacionalista de Córcega, Pasquale Paoli. Después de un conflicto, este echó a Bonaparte y a su familia de la isla y tuvieron que huir a Francia, donde llegaron en junio de 1793. Gracias a la ayuda de su compañero Salicetti, Napoleón se convirtió en comandante de artillería de las fuerzas francesas que sitiaban la fortaleza realista de Tolón. Gracias a unas cuantas innovaciones militares, Napoleón se apoderó de la ciudad. En 1795 Bonaparte se encontraba en París, cuando el 3 de octubre realistas y contrarrevolucionarios organizaron una protesta armada contra la Convención, sus excesos y su gobierno tiránico. A Bonaparte se le encomendó dirigir a un improvisado ejército en la defensa de la Convención en el Palacio de las Tullerías. Obtuvo algunas piezas de artillería con la ayuda de un joven oficial, Joaquín Murat, que se convertiría por cierto en su cuñado, y logró repeler a los insurgentes. Este triunfo le dio gran fama y poder sobre el nuevo directorio, en particular sobre su líder, Paul Barras. Semana después, el 9 de marzo de 1796, Napoleón se casó con la amante de Barras, Josefina de Vernois, su primera esposa. Pocos días después de su matrimonio, Bonaparte tomó el mando del ejército francés en Italia, que llevó con éxito a la invasión de dicho país. Logró sacar a las fuerzas del Imperio Austriaco de Lombardía con su victoria en la batalla del Puente de Arcole y derrotó al ejército de los Estados Pontificios. En 1797, Bonaparte, al mando del ejército nuevamente, derrotó y forzó a Austria a firmar un acuerdo de paz. El resultante tratado de Campo Formio dio a Francia el control de la mayor parte del norte de Italia, así como el de los Países Bajos y el área del río Rin. Ese mismo año, Napoleón organizó los territorios ocupados en Italia en lo que se conoció como la República Cisalpina. En marzo de 1798, Bonaparte propuso llevar a cabo una expedición para colonizar Egipto, durante ese tiempo provincia otomana, con el objetivo de proteger los intereses comerciales franceses y cortar la ruta de Gran Bretaña a la India. El directorio, aunque preocupado por el alcance y el coste de la expedición, aprobó la empresa, dado que significaba sacar a Bonaparte del poder. De camino a Egipto, la expedición conquistó a traición Malta el 9 de junio, expulsando a la orden hospitalaria. Desembarcó en Alejandría el 1 de julio de 1798,
eludiendo de momento la armada británica. Aunque los franceses ganaron la decisiva batalla de las Pirámides, toda la flota francesa, excepto 2 naves, fue destruida por el almirante británico Otario Nelson en la batalla del Nilo. A comienzos de 1799, Napoleón condujo al ejército francés sobre la provincia otomana de Siria y derrotó a las fuerzas superiores en diferentes batallas. Pero su ejército sucumbió ante las plagas, en especial la peste bubónica y la carencia de suministros. Napoleón dejó un contingente de 13.000 soldados para apoderarse de las ciudades costeras de Jaffa, el Harís, Gaza y Haifa. Con su situación en Egipto estancada y cada vez mayor inestabilidad en Francia, Bonaparte decidió abandonar el país, dejando al mando al general Jean Kepler, aunque spoiler lo asesinaron poco después. Durante su estancia en Egipto, Bonaparte siguió de cerca los asuntos europeos, obteniendo información de los periódicos. Cuando llegó a Francia fue acusado por sus oponentes políticos de abandonar a sus tropas, pero su partida había sido autorizada por el Directorio, que había sufrido una serie de derrotas militares contra las fuerzas de la Segunda Coalición, formada por Gran Bretaña, Austria, Rusia, Nápoles y Portugal. Debido a esta situación, el Directorio, corrupto e ineficiente, estaba en su nivel más bajo de popularidad. Uno de los directores, Sieyes, pidió a Bonaparte su respaldo para ejecutar un golpe de Estado contra la Constitución. La trama involucraba también al hermano de Napoleón, Lucien, a otro director, Roger Ducos, y a Talleyrand. El 9 de noviembre y también el día siguiente, tropas dirigidas por Napoleón tomaron el control y dispersaron a los consejos legislativos. Si bien Sieyes pretendía dominar el nuevo régimen, Napoleón se le adelantó, redactando la Constitución del año 8, lo que aseguraba su elección como primer cónsul. Este poder se incrementó con la Constitución del año 10, cuando Napoleón logró nombrarse primer cónsul vitalicio. En 1800, Bonaparte regresó a Italia, que había sido reconquistada por Austria durante su ausencia en Egipto. Cruzó con sus tropas los Alpes en primavera. Por cierto, seguramente habréis visto este cuadro en internet alguna vez. Pues aquí hay un error, ya que Napoleón cabalgaba sobre una mula. Sí, una mula, no el caballo majestuoso en el que lo pintó David. En fin, continuemos. Al principio la campaña no fue muy bien, pero más adelante propinó una rotunda derrota a los austriacos, la cual llevó a la firma de un armisticio. El hermano de Napoleón, José, principal negociador del armisticio, reportó que debido a la alianza entre Austria y Gran Bretaña, Austria no podía reconocer ningún territorio conquistado por Francia. Las negociaciones se volvieron más y más erráticas hasta que Bonaparte ordenó al general Moreau atacar a Austria nuevamente. Moreau llevó al ejército francés a la victoria en la batalla de Hohenlinden y finalmente el armisticio fue firmado en Lunéville en febrero de 1801. Los británicos también firmaron un acuerdo de paz mediante el Tratado de Amiens en marzo de 1802, por el cual Malta pasó a ser territorio francés. En 1803, el ejército de Bonaparte fue derrotado en Santo Domingo, combinándose la fiebre amarilla con la tenaz resistencia del líder haitiano Toussaint Louverture. Ante el escenario de indefensión, Napoleón decidió la venta de la Luisiana, un territorio de aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados, que había pertenecido por secesión a Francia de España. Estados Unidos, que buscaba la manera de controlar la navegación sobre el río Mississippi, fue el comprador. La denominada compra de la Luisiana fue uno de los sucesos más significativos que tuvieron lugar durante el gobierno napoleónico. El precio establecido fue de $7,40 por kilómetro cuadrado. En total, el precio completo por toda la Luisiana fue de $15 millones. Parece caro, pero no sé si se tiene en cuenta que gracias a esa compra Estados Unidos se anexionó los actuales estados de Montana, Dakota del Sur, Nebraska, Iowa, Kansas, Missouri, Oklahoma, Arkansas y parte de Colorado, Wyoming, Dakota del Norte, Minnesota, Luisiana y Texas. Un día, Fouché le sugirió a Bonaparte que la mejor forma de apaciguar conspiraciones sería transformar el consulado en un imperio hereditario, el cual, dado que tendría un heredero, por supuesto, quitaría toda esperanza de cambiar el régimen por asesinato.
A Bonaparte esto le pareció una buena sugerencia, y el 18 de mayo de 1804 se proclamó emperador. Napoleón descartó su plan de invadir Gran Bretaña, que consistía en un ataque de 2000 navíos entre Brest y Anvers, y la concentración de su grande armée en el campo de Boulogne. Muy inferior a la armada británica, la flota francesa necesitaba la ayuda de los españoles. Por ende, el Reino de España fue obligado a declarar la guerra a Gran Bretaña en diciembre de 1804. Se decidió que los escuadrones españoles y franceses, concentrados en las Antillas, se pusieran como señuelo, atrayendo así a un escuadrón británico a esas aguas, con el fin de equilibrar las fuerzas entre navío y navío. ¡Oh! Pero los británicos no son tontos, no. El plan falló tras la dramática derrota naval de Trafalgar, donde la flota británica, comandada de nuevo por nuestro querido amigo Otario Nelson, destruyó gran parte de las flotas de Francia y España. Napoleón dirigió entonces, no se sabe si como represalia, a sus ejércitos contra las fuerzas austríacas que ocupaban Baviera, a las que derrotó en la batalla de Ulm. Siguiendo su avance hacia el encuentro con el ejército ruso, despedazó a los coaligados en la batalla de Austerlitz el 2 de diciembre de 1805. Por cierto, esta es la batalla que aparece en el tráiler de la película, o la película si ya la habéis visto, donde Napoleón destruyó un lago helado a base de cañonazos. Si bien la película podría exagerar el número de muertos, solo aviso. Napoleón conquistó el reino de Nápoles en 1806 y nombró rey a su hermano mayor, José. Desintegró las Provincias Unidas y fundó en su lugar el reino de los Países Bajos, al frente del cual situó a su hermano Luis, y estableció la Confederación del Rin, que agrupaba a la mayoría de los estados alemanes y que quedó bajo su protección. Prusia, la actual Alemania, y Rusia forjaron una nueva alianza, la Cuarta Coalición, y atacaron a la Confederación. Napoleón derrotó al ejército prusiano-alemán en la batalla de Jena y Austerlitz en 1806 y al ruso en la de Friedland. En julio de 1807 estableció el Tratado de Tilsit con el zar Alejandro I de Rusia, por el cual se redujo el territorio de Prusia. Además, Westfalia, gobernado por su hermano Jerónimo, y el Gran Ducado de Varsovia, entre otros estados, pasaron a formar parte del imperio. Incapaz de vencer a los británicos militarmente, el líder francés firmó con el Reino de España el Tratado de Fontbellao, en el cual se permitía a Napoleón entrar en España con su ejército para derrotar a Portugal y cerrar las rutas comerciales británicas. Tras conquistar la capital portuguesa, las tropas de Napoleón ocuparon también varias ciudades españolas, lo que generó una rebelión popular, que inició obviamente la Guerra de Independencia Española. Napoleón entonces decidió incluir a España en su imperio, y nombró rey de este país a su hermano José, dejando Nápoles a su cuñado Joaquín Murat. Tras la primera derrota importante de sus fuerzas en la batalla de Bailén, el mismo Napoleón comandó las fuerzas que invadieron España y derrotaron al ejército de este país. Aparte, este conflicto supuso un gran desgaste humano y económico para Francia. Se calcula que el 10% de las bajas de ambos bandos ocurrieron durante los dos sitios a la ciudad de Zaragoza. Afortunadamente, tras ganar la batalla de Vitoria, España conseguiría desligarse del imperio de Napoleón. Por otra parte, Austria rompió el pacto con Francia y Napoleón se vio obligado a comandar sus fuerzas en los frentes del Danubio y Alemania. En la batalla de Asperling, cerca de Viena, Napoleón estuvo a punto de perder su ejército, pero el enemigo tampoco logró un triunfo. Tras una tregua de casi 2 meses, nuevamente se enfrentaron ambos ejércitos, pero esta vez el francés derrotó al austriaco en la batalla de Wagram. Tras este triunfo, Francia convirtió los territorios conquistados en las provincias ilirias, que en la actualidad eran parte de Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia y Montenegro, y aparte conquistó a los estados pontificios. Tras aliarse nuevamente con Austria, Napoleón contrajo matrimonio con María Luisa de Habsburgo-Lorena, hija del monarca austriaco Francisco I, perteneciente a la casa de Habsburgo, una vez repudiada Josefina, sí, pobrecita, al no poder darle un heredero. El imperio alcanzó su máxima amplitud en 1810, con la incorporación de Bremen, Lübeck y otros territorios del norte de Alemania. Hasta aquí la primera parte del vídeo.
En la siguiente hablaremos ya sobre la caída de Napoleón. Va a ser un tema también muy interesante. Nos vemos allí, gente.